La tragedia silenciosa de un titán, Juan Manuel Márquez, más allá de la gloria del cuadrilátero Ciudad de México, México. Su nombre resuena con la fuerza de un golpe de KO y la maestría de un virtuoso. Juan Manuel Márquez, el indiscutible Dinamita, no fue un boxeador cualquiera. Fue un guerrero sagaz, un campeón mundial en 4 divisiones, un maestro del contragolpe y una leyenda mexicana cuya estampa se grabó a fuego en la historia del boxeo. Sus batallas, inolvidables cada una, definieron una era, y su épica rivalidad con Manny Pacquiao, que culminó en aquel devastador knockout de un solo golpe en 2012, cimentó su grandeza de forma inamovible. Sin embargo, el tiempo, ese implacable adversario que ni siquiera los campeones pueden vencer, no ha sido amable con él. El velo de la sombra, la lucha actual de una leyenda. Hoy, a sus 51 años, la vida de Márquez dista mucho de la gloria que una vez conoció. Su cuerpo, antaño una fortaleza forjada para la guerra en el ring, se deteriora implacablemente. Los reflectores que una vez iluminaron sus triunfos se han desvanecido, reemplazados por las sombras de los fracasos. Negocios fallidos, problemas financieros que erosionan su patrimonio, y reveses personales que han empañado un legado que fue, en su momento, motivo de orgullo nacional. El hombre que se mantuvo firme ante los embates más feroces en el cuadrilátero, ahora libra una batalla diferente, quizás la más dura de todas, contra el tiempo, el dolor y la cruda realidad de la vida después del boxeo. Esta es la historia de Juan Manuel Márquez, el campeón, el rival eterno y la trágica verdad de su presente. Bienvenidos al lado oscuro del boxeo, donde desvelamos todos esos secretos que este increíble, pero a menudo aterrador, mundo prefiere mantener enterrados. Empezamos. Desde los humildes inicios hasta la cima del boxeo mexicano, Juan Manuel Márquez vino al mundo un 23 de agosto de 1973 en la vibrante capital mexicana, en el seno de un hogar de clase obrera. Crecer en la vasta y compleja Ciudad de México significaba para muchos jóvenes una vida de desafíos constantes, y el boxeo, para tantos adolescentes, representaba una vía de escape, una luz al final del túnel hacia un porvenir más prometedor. Para Márquez, sin embargo, el boxeo trascendía la mera disciplina deportiva. Era su oportunidad, su destino, la herramienta para forjarse un camino. Fue su padre, un hombre de convicciones férreas y disciplina inquebrantable, quien lo introdujo al cuadrilátero cuando apenas contaba con 8 años. Guiado por la creencia de que el boxeo le infundiría fortaleza mental y un rigor inquebrantable, le abrió las puertas de un mundo que pronto se convertiría en su universo. Con un don natural innegable, Márquez optó por un estilo que se apartaba del clásico enfoque frontal que caracterizaba a tantos pugilistas mexicanos. Inspirado por figuras legendarias como el icónico Julio César Chávez y el metódico Ricardo Finito López, desarrolló una técnica cerebral basada en el arte sublime del contragolpe. Su prioridad no era el poder bruto, sino el control defensivo, la movilidad constante y la anticipación. No buscaba abrumar a sus rivales con una avalancha de golpes, sino aprovechar sus errores, por mínimos que fueran, para devolver golpes calculados, precisos y devastadores. Su habilidad para absorber ataques y responder con una exactitud milimétrica lo catapultó rápidamente como uno de los técnicos más finos y elegantes del boxeo nacional. El camino espinoso hacia el profesionalismo. Durante su etapa amateur, las condiciones de Márquez eran innegables, un diamante en bruto que prometía brillar con luz propia. Acumuló 82 triunfos y solo 6 derrotas, perfilándose como una de las mayores promesas que el boxeo mexicano había visto en años. Aunque muchos lo visualizaban ya en la senda de unos Juegos Olímpicos, decidió, al igual que otros talentosos compatriotas, adentrarse en el profesionalismo a la tierna edad de 19 años. Fue un movimiento audaz,
un salto de fe, pues estaba convencido de que su estilo pausado, metódico y cerebral florecería mejor en el ámbito profesional, donde la estrategia y la resistencia eran tan cruciales como la potencia. Sin embargo, su debut profesional en 1993 fue inesperadamente amargo. Enfrentó a Javier Durán y en una decisión controvertida que dejó a muchos perplejos, fue descalificado. Aquel tropiezo, un inicio agridulce y duro, no lo detuvo. Por el contrario, lo transformó en combustible puro para su determinación. Juan Manuel Márquez no volvería a conocer la derrota en los 5 años siguientes, encadenando victorias con una metodología precisa y casi científica. Contrario a aquellos que buscaban la espectacularidad del knockout a toda costa, él desarmaba a sus rivales con una técnica depurada y una inteligencia suprema. Sus peleas no eran meros intercambios de golpes, sino disecciones tácticas minuciosas, donde siempre se anticipaba al rival, leyendo sus movimientos y contragolpeando con una eficacia letal. La consagración y el desafío de la fama. A pesar de sus innegables logros, durante sus primeros años profesionales, a Márquez le costó abrirse paso hacia las peleas de renombre. Su estilo sobrio, reservado, casi académico, no encajaba con los estándares mediáticos que favorecían a peleadores más explosivos y carismáticos. Mientras su hermano Rafael Márquez ganaba notoriedad como peso pluma a nivel internacional, Juan Manuel escalaba posiciones por mérito propio, sin atajos ni favores, solo con el sudor y la estrategia. Al cierre de los años 90, ya tenía un historial digno de un campeón, pero los reflectores seguían esquivos, ignorando la joya que se estaba forjando. No obstante, perseveró, sin perder la fe en su método, puliendo su estilo enfrentando a los mejores del país, seguro de que su momento de gloria llegaría. Y llegó. La oportunidad de su vida se presentó en 2003, cuando disputó el título pluma de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, ante el experimentado Manuel Medina. Márquez no la desaprovechó. En el 7º asalto, con una actuación impecable y una demostración magistral de su arte, lo noqueó, coronándose campeón del mundo a los 30 años. Ese triunfo épico marcó el inicio de una nueva etapa, la era de Dinamita. Su mente analítica, su dominio absoluto del contragolpe y su dedicación inquebrantable lo llevaron a la cumbre del boxeo, y su meta, ahora más que nunca, era mantenerse allí, en lo más alto. El mundo del boxeo pronto descubriría que Márquez no era un campeón cualquiera, sino un futuro icono, una leyenda en ciernes. El rival que cambió su destino. El nacimiento de una rivalidad épica. Aunque la conquista del campeonato en 2003 fue crucial y le abrió las puertas a la élite, su nombre aún buscaba el respeto pleno, la validación definitiva. Todo cambió drásticamente un año después, en 2004, cuando defendió su faja de la FIB ante Manny Pacquiao, un talento filipino en ascenso vertiginoso, conocido por su potencia devastadora y su velocidad electrizante. Pacquiao ya tenía a la afición de su lado, un torbellino de popularidad, mientras que Márquez era percibido por muchos como un mero escalón en su meteórico camino hacia la gloria. Sin embargo, el combate resultó ser uno de los más electrizantes, controvertidos y memorables de todos los tiempos. En el primer asalto, en un instante que quedó grabado en la memoria colectiva del boxeo, Pacquiao derribó 3 veces a Márquez con su fulminante izquierda. Pero lo que ocurrió después, la manera en que Márquez se levantó y luchó hasta el final, dejó claro que no era un escalón, sino un coloso, y que aquella noche había nacido una de las rivalidades más grandes en la historia del boxeo moderno, el guerrero renacido. La revancha inconclusa y la forja de una leyenda Las Vegas, Nevada. Aquel primer encuentro parecía resuelto a favor del fulminante filipino, Manny Pacquiao, quien había derribado a Juan Manuel Márquez 3 veces en el asalto inicial. Para cualquier otro,
La derrota habría sido inevitable, el fin de la contienda. Pero Márquez, lejos de rendirse, se reinventó en medio del caos. Como un maestro del ajedrez, ajustó su estrategia desde el segundo asalto, empezando a dominar la contienda con una precisión quirúrgica, contrarrestando la ofensiva implacable de Pacquiao con golpes medidos y certeros que encontraron su blanco una y otra vez. Tras 12 asaltos de intensidad febril, la arena burbujeaba con la convicción de que Márquez era el vencedor indiscutible. Sin embargo, el destino, o la controversia, tenía otros planes. Un fallo arbitral lo dejó con un amargo empate dividido. Uno de los jueces, en un acto de honestidad que no alteró el resultado, admitiría más tarde un error que alteró la historia. Fue un golpe amargo, un trago difícil de digerir. Había remontado de forma magistral contra un oponente temible, digno de leyenda, y aún así, la victoria le fue negada. La rivalidad eterna. 4 capítulos de una saga inolvidable. Aquella noche de 2004 no solo marcó un resultado discutido, sino que dio inicio a una de las rivalidades más memorables y feroces en la historia del boxeo moderno. Durante los 8 años siguientes, estos dos titanes del ring se cruzarían en 3 ocasiones más, tejiendo una saga de épicas batallas que mantendrían en vilo a millones de aficionados en todo el mundo. En 2008, la revancha no fue menos dramática. Una nueva batalla cerrada se saldó con una ajustada decisión dividida a favor de Pacquiao, a pesar de que una vasta mayoría de expertos y aficionados consideraron que Márquez había ganado con claridad. La controversia se intensificaba, avivando la llama de la rivalidad. 3 años después, en 2011, el tercer encuentro fue otro recital táctico del mexicano. Una obra maestra de estrategia y contragolpe que, para frustración de sus seguidores, tampoco bastó ante los jueces, quienes otorgaron una decisión mayoritaria al filipino. La indignación cundió. Márquez, harto de controversias y decisiones que sentía injustas, exigió un cuarto combate. Era su última oportunidad para silenciar a los críticos y consolidar su legado de una vez por todas. El knockout que redefinió una carrera. La culminación de la dinamita. La noche del 8 de diciembre de 2012 en Las Vegas se convirtió en el escenario del desenlace definitivo, el clímax de una rivalidad que había electrificado al mundo. En el sexto asalto, con Manny Pacquiao lanzado al ataque, como un depredador que huele la sangre, Juan Manuel Márquez ejecutó un derechazo perfecto, un golpe que desafió la gravedad y la lógica, impactando con una precisión brutal en el mentón del filipino. El tiempo pareció detenerse. Pacquiao cayó inconsciente antes incluso de tocar la lona, su cuerpo desplomándose como un árbol talado. La arena estalló en un rugido atronador, una mezcla de asombro y euforia ante uno de los knockouts más impactantes y definitivos jamás vistos en la historia del boxeo. Tras tantos enfrentamientos discutidos, tras años de controversias y decisiones dudosas, Márquez cerraba el ciclo con un final incuestionable, un golpe que borró cualquier sombra de duda sobre su grandeza. Su legado, que ya era sólido, se afianzó esa noche de manera irreversible. De ser un estilista a menudo ignorado, pasó a convertirse en una leyenda viva, un ícono que demostró que la persistencia, la inteligencia y el corazón pueden más que cualquier adversidad. El epílogo del guerrero, la batalla más dura, fuera del ring. En 2017, tras una carrera brillante, Juan Manuel Márquez decidió poner fin a su trayectoria profesional, cerrando así uno de los capítulos más ilustres en la historia del boxeo. Había alcanzado todo lo que un pugilista pudiera desear. Campeonatos mundiales en 4 divisiones distintas, victorias sobre leyendas del boxeo y una rivalidad eterna con Manny Pacquiao que culminó con uno de los knockouts más emblemáticos del deporte. Había tocado la gloria, había cimentado su sitio entre los grandes del boxeo mexicano y mundial. Dejó el cuadrilátero con dignidad, un privilegio que pocos logran.
Sin embargo, como tantos otros antes que él, Juan Manuel Márquez descubriría que colgar los guantes era solo el comienzo de una nueva batalla, quizás la más difícil de todas, la lucha contra el implacable paso del tiempo, la incertidumbre económica que acecha a tantos exatletas y la búsqueda de un nuevo propósito en la vida. Al principio, su adaptación a la vida fuera del ring fue ejemplar. Evitó los regresos innecesarios, tentación común para muchos, y se volcó en actividades empresariales, comentarios deportivos y, sobre todo, en su familia, su ancla en la nueva realidad. Conocido por su inteligencia y disciplina férrea, muchos creyeron que Márquez transitaría sin problemas por la vida después del boxeo, pero con el paso de los años, los desafíos comenzaron a surgir, sutiles al principio, implacables después. Las cicatrices del combate, un cuerpo desgastado y sueños desvanecidos. Aunque anunció oficialmente su retiro en 2017, Márquez llevaba tiempo lidiando con esa dolorosa decisión. Desde 2014, sufría intensos dolores en las rodillas y en la espalda, secuelas ineludibles de una carrera exigente que demandó lo máximo de su cuerpo. A pesar de someterse a varias cirugías y extensas rehabilitaciones, su organismo no logró recuperarse del todo. Las marcas de la guerra en el ring eran profundas. En 2016 se especuló con una última pelea de despedida, un adiós glorioso. Incluso se mencionó un posible duelo con el formidable Miguel Cotto, que habría sido un evento memorable, un choque de titanes para cerrar con broche de oro. Sin embargo, el exigente proceso de preparación, la demanda física para un combate de tal magnitud, superó a su cuerpo ya desgastado. Las lesiones, especialmente en las rodillas, pusieron un fin definitivo a esa posibilidad, apagando el último rescoldo de esperanza de volver al cuadrilátero. Aunque ya había hecho oficial su retiro, la idea de no volver a competir nunca más le resultaba difícil de aceptar. Una realidad cruda para un hombre que había vivido por y para el boxeo. Muchos exboxeadores coinciden en que su mayor combate empieza precisamente cuando desaparece la estructura de entrenamientos, las rutinas diarias y el propósito que el deporte les brindaba. Márquez, tras años de exigencia física diaria, enfrentó ese vacío, esa incertidumbre que acecha a los guerreros sin guerra. El laberinto financiero, la otra batalla del campeón. Durante su carrera, Juan Manuel Márquez acumuló fortunas, especialmente gracias a las exorbitantes bolsas de sus enfrentamientos con Pacquiao. Pero la estabilidad financiera, como bien saben muchos que han tocado la cima, requiere algo más que grandes ingresos. A diferencia de otros que derrocharon sus ganancias con desenfreno, Márquez no lo hizo. Sin embargo, sus inversiones no siempre fueron exitosas. Un error común para aquellos que dominan el ring, pero no las complejidades del mercado. Intentó fundar una promotora de boxeo, apostando por formar nuevos talentos, por devolver algo al deporte que tanto le dio. Pero sin el respaldo necesario, el proyecto no prosperó. También incursionó en bienes raíces y otros emprendimientos menores, la mayoría con resultados insatisfactorios. La falta de socios adecuados, errores de gestión y las condiciones cambiantes del mercado erosionaron su capital, dejándolo en una situación económica frágil, lejana de la seguridad que muchos imaginaban para un campeón de su estatura. Al cumplir los 50 años, su panorama financiero era incierto. No estaba arruinado, claro, pero tampoco vivía con el confort y la tranquilidad esperados para alguien que había alcanzado la cima de su deporte. A ello se sumaban los estragos físicos, las huellas indelebles de incontables golpes y exigencias. Las operaciones en las rodillas fueron numerosas, y cada paso se volvía un reto doloroso. Los problemas de espalda, comunes entre veteranos del ring, también eran una constante, un recordatorio diario de las batallas libradas. Y a esas lesiones visibles se sumaban las sospechas, el temor latente, de posibles daños neurológicos. Aunque Márquez no era de los que recibían castigo constante, sus duelos con Pacquiao, Marco Antonio Barrera y Juan Manuel López
no Wandas, como se mencionó, sino posiblemente un error de transcripción, fueron verdaderas guerras que dejaron una huella profunda, un legado de valentía y dolor que hoy, lamentablemente, sigue pasando factura. La historia de Juan Manuel Márquez es un recordatorio sombrío de que incluso los más grandes campeones, aquellos que parecen invencibles en el ring, son, al final del día, seres humanos vulnerables ante las embestidas de la vida. ¿Podrá Dinamita encontrar la misma resiliencia fuera del ring que mostró dentro de él? La batalla continúa. El silencio del campeón. Las batallas ocultas de Juan Manuel Márquez, Ciudad de México, México. Mientras algunos de sus contemporáneos, glorias del boxeo como Eric Terrible Morales y Marco Antonio Barrera, hablaban abiertamente y sin tapujos sobre las secuelas cognitivas que les dejó una vida en el cuadrilátero, sobre Juan Manuel Márquez circulaban murmullos más discretos, pero no menos inquietantes. Rumores sobre problemas de memoria, sobre una creciente dificultad para expresarse con la elocuencia que lo caracterizaba en ambientes privados, comenzaron a tejerse en el entorno del campeón. Las sombras de un pasado glorioso empezaban a manifestarse de formas insidiosas. La voz disidente y las puertas que se cerraron. Durante un tiempo, Juan Manuel Márquez se mantuvo vinculado al boxeo, su hogar y pasión por décadas, trabajando como comentarista para importantes cadenas mexicanas, apareciendo en transmisiones destacadas que le daban visibilidad y un sentido de propósito. Sin embargo, su estilo directo, su franqueza brutal y su crítica constante hacia figuras intocables del boxeo, especialmente hacia la influyente promotora Top Rank y su todopoderoso promotor Bob Arum, con quienes mantuvo una relación tensa y cargada de animosidad, terminaron por cerrarle puertas. Su opinión inquebrantable sobre las polémicas decisiones arbitrales en sus combates contra Manny Pacquiao, donde sentía que le habían robado la victoria en más de una ocasión, solo sirvió para aumentar esas fricciones y ahondar la brecha. Con el tiempo, las oportunidades en los medios de comunicación se redujeron drásticamente. Muchas cadenas preferían evitar controversias con personajes influyentes del pugilismo, priorizando la estabilidad sobre la verdad incómoda que Márquez no temía gritar. A diferencia de otros campeones retirados que encuentran un nuevo propósito en el boxeo, convirtiéndose en entrenadores o mentores de nuevas generaciones, Márquez nunca abrazó del todo ese rol. Si bien entrenaba ocasionalmente a jóvenes promesas, impartiendo su sabiduría táctica, nunca se comprometió a largo plazo, lo que lo mantuvo distante del entorno que había sido su hogar, su refugio, su identidad durante décadas. El precio de la gloria, un héroe frente a su crepúsculo. Al llegar a los 51 años, la realidad para Juan Manuel Márquez es dolorosamente cruda. El deterioro físico es innegable, cada paso un recordatorio de las guerras libradas. La inestabilidad económica, una preocupación constante y el progresivo distanciamiento del boxeo, el único mundo que realmente conoció, reflejan una realidad que muchos héroes deportivos enfrentan en silencio. Seguía apareciendo en medios de vez en cuando, un destello de la gloria pasada, pero ya no era la figura central, el dinamita que solía ser, el centro de atención. Su cuerpo, que antaño representaba la fuerza indomable y la disciplina férrea de un gladiador, mostraba ahora los signos ineludibles de los años de batallas en el ring. Caminaba con dificultad, marcado por décadas de combate encarnizado, cada articulación quejándose del esfuerzo. El temple y la dignidad, esas cualidades que lo hicieron grande, seguían presentes en su mirada, pero la vitalidad, esa chispa que lo hacía temible en el cuadrilátero, se había apagado. Lo había entregado todo al boxeo, incluso su salud y, lamentablemente, algunas de sus relaciones personales, para alcanzar un lugar entre los más grandes. Y ahora, fuera del cuadrilátero, afrontaba las consecuencias,
la factura final de esa entrega total. El legado imborrable y la trágica verdad, detrás de la leyenda. Su legado, no obstante, permanece intocable, grabado con letras de oro en la historia del deporte. Juan Manuel Márquez será recordado por su inteligencia táctica sublime, por su valentía inquebrantable y, por supuesto, por el legendario golpe con el que venció a Manny Pacquiao, un momento que se ha convertido en sinónimo de la perfección en el boxeo. Pero su historia también servirá como ejemplo de una verdad conocida, pero a menudo ignorada. La del héroe que, tras la batalla épica, debe librar la lucha más solitaria, la de la vida misma. A lo largo de los años, uno de los más admirados ídolos del boxeo mexicano, un hombre que personificaba la perseverancia, vio cómo su entorno personal se resquebrajaba lentamente. Quien fue dueño de la gloria mundial, acabó enfrentando la soledad, los problemas de salud que lo acosan día a día, las tensiones familiares que corroen el alma y la lenta, pero inevitable, desvinculación del deporte que marcó cada aspecto de su existencia. Su dedicación al boxeo fue absoluta, una obsesión que lo consumió, y ese enfoque, como en tantos otros casos, tuvo un costo altísimo. Pasó años viajando, preparándose con rigor espartano, entregándose por completo a su profesión, dejando inevitablemente poco espacio para su familia, para la vida más allá del gimnasio. Al final de su carrera, comenzaron a surgir rumores sobre dificultades en su matrimonio de toda la vida, esas voces silenciosas que finalmente confirmaban que las consecuencias del sacrificio eran profundas y permanentes. Juan Manuel Márquez, reservado por naturaleza, rara vez compartía detalles de su vida personal en los medios, manteniendo una coraza que protegía su intimidad. Sin embargo, personas cercanas a él, testigos silenciosos de su declive, apuntaban a que la presión financiera, los desafíos existenciales tras el retiro y la pérdida de identidad afectaron profundamente la estabilidad de su hogar. Pasar de ser un campeón admirado y solvente a un exboxeador envejecido, con recursos inciertos, fue una transición dolorosa, un abismo emocional que impactó directamente en su esfera familiar. En su apogeo, Márquez generó millones de dólares mediante bolsas millonarias, patrocinios lucrativos y contratos publicitarios, lo que le permitió un estilo de vida cómodo para su familia, un sueño hecho realidad. Pero con la pérdida de valor de algunas inversiones desafortunadas y un panorama económico cada vez más incierto, las tensiones se hicieron más evidentes, más palpables. Las discusiones sobre el futuro incierto y el rumbo a seguir después del boxeo deterioraron su matrimonio, aunque su compromiso inquebrantable con sus hijos seguía firme, una luz en la oscuridad. Se dice que durante los momentos cruciales de la vida de sus hijos, Márquez a veces no estuvo presente, atrapado en su propio conflicto interno por redefinirse, por encontrar un propósito lejos del ring, en un mundo que ya no lo reconocía como el campeón. La soledad de un ícono, más allá del ring y las críticas. Mientras otros exboxeadores encontraban rápidamente su lugar como entrenadores, analistas o empresarios, él se mostraba desorientado, inseguro de su nuevo rol, en una realidad donde ya no era el protagonista indiscutible. Aunque siempre fue conocido por hablar sin tapujos, esa franqueza, esa honestidad brutal, acabó generándole más dificultades que beneficios. Fue particularmente crítico con los gigantes del boxeo, especialmente con Bob Arum y la promotora Top Rank, a quienes responsabilizaba, con vehemencia y convicción, de los fallos arbitrales que, según él, le robaron victorias claras en sus peleas contra Pacquiao. Estas críticas directas y sin concesiones lo enfrentaron con importantes figuras del boxeo, dificultándole e incluso impidiéndole continuar como comentarista, a diferencia de otros campeones mexicanos como el legendario Julio César Chávez, que han mantenido una presencia activa y respetada como entrenadores y analistas
navegando con maestría las aguas de la política boxística. Con el tiempo, la presencia de Juan Manuel Márquez en el mundo del boxeo se fue reduciendo de forma gradual, casi imperceptible al principio, pero definitiva después. Aunque inicialmente participó como comentarista en cadenas deportivas nacionales, su negativa a suavizar sus opiniones, a callar lo que consideraba injusticias, provocó fricciones insalvables con ejecutivos y productores. Arremetía, sin miedo, contra promotores, organizadores de combates y pugilistas, expresando con vehemencia su descontento hacia lo que consideraba un deporte corroído por la corrupción y los intereses ocultos. Eventualmente, sus apariciones se volvieron esporádicas, un fantasma de lo que fue, y nuevos rostros ocuparon su lugar en los medios, relegando al dinamita al rincón del olvido mediático. La historia de Juan Manuel Márquez, un héroe que luchó hasta el final, es un recordatorio de que, incluso después de las grandes victorias, el combate más duro a menudo se libra en el silencio de la vida cotidiana. El desvanecer de un gigante. Juan Manuel Márquez y la soledad del retiro Ciudad de México. México. La falta de adaptación a la nueva dinámica mediática, sumada al escaso éxito en el mundo empresarial, dejó a Juan Manuel Márquez, el otrora dinamita, en una búsqueda constante de un sustento económico estable durante su retiro. La misma franqueza y el estilo directo que lo hicieron único en el cuadrilátero terminaron por cerrarle puertas en el mundo de los negocios, un ámbito que requiere de matices y diplomacia, mientras algunos de sus contemporáneos y colegas exboxeadores, con una visión empresarial más aguda, emprendían con éxito gimnasios, lanzaban marcas deportivas lucrativas o formaban asociaciones estratégicas. Márquez se encontraba desprovisto de aliados cruciales y sin una marca personal consolidada que le abriera caminos en esta nueva etapa. A diferencia de figuras como Saúl Canelo Álvarez, quien ha construido un verdadero imperio comercial más allá de los guantes, o incluso sus contemporáneos Eric Morales y Marco Antonio Barrera, quienes se mantienen activamente involucrados en la promoción y el análisis del boxeo, Márquez fue perdiendo protagonismo de forma gradual, casi imperceptible. Aunque su figura seguía siendo respetada, la ausencia de una red sólida y una presencia continua en el entorno boxístico erosionó su influencia con el paso del tiempo, dejándolo solo ante la inmensidad del retiro. El exilio de un héroe. El silencio en la cincuentena. Ya en la cincuentena, su alejamiento del circuito boxístico era notorio, casi doloroso. Rara vez se le veía en los grandes eventos, en las veladas de lujo donde se congrega la élite del deporte, mientras otros retirados seguían entrenando, analizando combates con vehemencia o promoviendo nuevos talentos con pasión. Márquez, sin embargo, se había apartado del circuito, sumiéndose en un silencio que contrastaba con los rugidos de antaño. Sus entrevistas eran escasas, casi como una aparición de otro tiempo, y cuando hablaba, su discurso reflejaba una mezcla palpable de desencanto y nostalgia por un pasado glorioso que ya no regresaría. Alguna vez fue el guerrero incansable que peleaba por cada punto, por cada asalto, pero ahora lidiaba con la amarga sensación de haber sido dejado atrás por un mundo que avanzaba sin él, sin su dinamita, las cicatrices invisibles, un cuerpo y un alma. Marcado su salud, tristemente, seguía empeorando. Las dolencias crónicas en la espalda y las rodillas, esas cicatrices de guerra que el tiempo no cura, complicaban incluso las tareas cotidianas más simples, convirtiendo cada movimiento en un suplicio. Los admiradores que tenían la oportunidad de verlo en eventos públicos, pocos y espaciados, notaban con tristeza su figura encorvada, su andar lento y cansado, y un semblante distante, muy diferente de aquella seguridad inquebrantable que irradiaba en sus mejores días cuando era dueño del ring. La historia de Juan Manuel Márquez es un retrato dual, una cima de éxitos extraordinarios, un pico de gloria inigualable,
seguida de un retiro lleno de dificultades, de batallas invisibles. Lo dio todo por el boxeo, entregó su juventud, su vitalidad y, lamentablemente, incluso su salud y sus relaciones personales para alcanzar un lugar entre los más grandes de todos los tiempos. Y a cambio, fuera del cuadrilátero, se encontró enfrentando el dolor físico, la inestabilidad económica y una desconexión creciente con el universo que una vez dominó con puño de hierro y mente de estratega. El otrora maestro del contragolpe, el hombre que había vencido a los mejores de su generación, ahora se encontraba inmerso en el combate más desafiante de su vida. Sobrevivir fuera del ring sin un rumbo claro, sin la adrenalina que lo definía. El futuro incierto, de una leyenda olvidada. El porvenir de Juan Manuel Márquez, aunque aún no está escrito y sigue envuelto en una densa incertidumbre, se dibuja con trazos de melancolía. Es la cruda realidad de un ícono, de un héroe que se enfrenta a su propio crepúsculo. Su legado como boxeador es intocable, eterno, pero su vida fuera del ring se convierte en un sombrío recordatorio de los sacrificios y las consecuencias a menudo trágicas que acompañan a la grandeza. Hasta aquí este vistazo al pasado y presente de una figura que encarnó la esencia del boxeo mexicano. Un campeón que nos enseñó a no rendirnos jamás, incluso cuando la lona parece llamarnos, pero que ahora nos enseña la dura verdad de que la vida, a veces, es el oponente más implacable.